Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Porque Jehová, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio capítulo 8, verso del 7 al 10. Gracias damos a nuestro Señor Jesús por estas palabras que nos identifican con la tierra prometida. Nos identifica y nos damos cuenta que vivimos en un país que es como la tierra prometida. Tal vez un ápice de aquello, de lo que el Señor tiene para nosotros preparado. Agradecemos al Señor por este día, por esta mañana, 19 de septiembre. Estamos aún celebrando nuestras fiestas patrias. Por eso es que comienzo, mis queridos hermanos, citando estos versículos de la palabra del Señor. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecer al Señor por sus vidas y porque hasta aquí Él nos tiene con vida, con salud y nos tiene puestos en esta tierra, la que nos ha brindado para que podamos nosotros andar en ella, pero andar en Él también, ¿cierto? Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias por nuestra tierra, por nuestro país. Vamos a dar gracias por cada uno de nuestros hermanos que habitan junto a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, queremos darte muchas gracias en esta hora, agradecer por esta tierra maravillosa. Nos saludamos en el amor del Señor, estamos muy contentos de estar reunidos con ustedes una vez más y vamos a empezar este momento de fiesta para nuestro Señor. Bien, con una hermosa alabanza que se llama Gracias.
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este momento que tú nos regalas, Padre, para poder adorarte, Señor. Te queremos pedir que tú te quedes con nosotros, Padre amado, y poder seguir entregando adoración a ti, Señor. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Y qué hermoso es estar en la presencia de Dios, del Espíritu Santo, cuando estamos brindando nuestra adoración. Vamos a seguir entonces con una hermosa alabanza que hemos preparado aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, y te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Nos hemos alegrado con las alabanzas, hemos cantado y damos gracias al Señor por el ministerio de adoración, por cada uno de los que compone este ministerio. Pedimos que el Señor renueve sus fuerzas a cada uno de ellos. Oramos por los que están enfermos, por los que no pueden asistir regularmente. Pedimos al Señor misericordia y pedimos también sanidad para los que lo necesitan. Gracias al Señor por cada uno de ellos. La palabra del Señor dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esa es la sed que sentimos cuando no lo tenemos,
sentimos que desfallecemos cuando no tenemos su palabra, cuando no lo leemos, cuando no estamos en comunión con nuestros hermanos, cuando nos hace falta la oración, cuando nos hace falta la palabra de Dios. Así es que vamos a orar ahora por la palabra que trae nuestro querido pastor. Oremos, te damos gracias, Señor. Exaltamos en esta hora tu nombre, Padre Santo, por todo lo que hemos estado viviendo en este culto. Gracias, Señor, te damos, porque nos sentimos felices, nos sentimos contentos de que tú nos has regalado este día que hemos apartado, Señor, para glorificarte y para entregarte la gloria y la honra a ti de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Queremos en esta hora presentarte a nuestro pastor, a la palabra que tú has puesto en su corazón para que nos entregara. Lo bendecimos, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su salud, bendecimos, Señor, sus finanzas. Queremos bendecir a su esposa. Si necesitan salud, dale salud, Señor, provéeles, Padre, de cada una de las cosas que necesiten. Gracias porque están en nuestras vidas, porque tú los has puesto aquí, Señor, y por eso nosotros los bendecimos. Agradecemos, Padre Santo, en esta hora por tu palabra. Bendiciones, querida iglesia, felices fiestas patrias para cada uno de ustedes. Espero que el Señor les haya bendecido con unos días especiales en familia. Lindos días han hecho acá en la ciudad, así que espero que haya podido pasar un buen tiempo familiar. Y no hay nada mejor para terminar este tiempo que hacerlo en la adoración, ¿no es cierto?, congregacional, de la palabra del Señor, disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros y compartir lo que hoy día vamos a hablar. Yo asumo que usted se acuerda de lo que prediqué el año pasado en esta misma fecha, ¿no es cierto? Casi no tendría para qué recordarle. Pero por si acaso voy a contarles que el año pasado hablé acerca de la obediencia, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios y a una vida de obediencia, y basado en Hechos 1, y hoy día quiero tomar unas parábolas. En realidad quiero predicar durante algunas semanas de algunas parábolas. No me he olvidado del libro de Juan, ya voy a ir retomándolo poco a poco, vamos a ir sacando algunas las enseñanzas que ahí aparecen. Sin embargo, me ha parecido pertinente refrescar un poco este tiempo de manera especial compartiendo estas parábolas. Y hoy día vamos a comenzar con una bien especial porque es un desafío para nuestras vidas. Es una enseñanza que tiene que ver con nosotros y que nos desafía a vivir la vida de una manera, la vida cristiana de una manera bien especial y significativa, y es lo que hoy día quiero dejar en sus corazones. Y le invito a que abra su Biblia, ahí en Lucas capítulo 8, versículos del 16 al 18, vamos a detenernos allí un rato. Dice así el texto sagrado, Lucas capítulo 8, versículos del 16 al 18. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Interesante, ¿no? El texto es bastante interesante para nuestra reflexión. Ser luz en el mundo. Nadie que encienda una luz la cubre ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero, ¿no es cierto? Con una función, dice, para que, ¿no es cierto?, los que entran vean la luz. La palabra del Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, pero es interesante porque es para mostrar el camino a los demás y no para que nos vean a nosotros, aunque ya vamos a hablar un poquito acerca de aquello, sino para que la luz cumpla una función en razón de los otros y no de nosotros, ¿sí? Y esto es importante. Se cuenta la historia muy antigua, ¿no es cierto?, de una persona que iba caminando por la calle en algún momento con una lámpara
alumbrando el camino. Entonces le dicen, oye, ¿para qué quieres una lámpara si tú eres ciego y te conocen las calles de memoria? ¿Qué sentido tiene que lleves una luz? Y él le dice, bueno, no llevo la luz para yo ver, porque no soy ciego, sino que llevo la luz para que los demás me vean, ¿sí? Y vean el camino. O sea, para que no choquen conmigo, ¿sí? Y puedan saber por dónde transitar. Y es un poco esta la figura, la enseñanza del texto en el día de hoy. La palabra del Señor para nosotros en esta mañana, así como hace un año exactamente les hablé de obediencia, voy a volver a hablarles de la necesidad de cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado a ser sus hijos. En este tiempo en que estamos celebrando fiestas patrias, en que celebramos en familia y disfrutamos de algún almuerzo familiar o de alguna experiencia especial, en este tiempo en que viene la primavera, viene un mejor tiempo climático para la ciudad, ¿no es cierto? Es en este tiempo en que quiero pedirte que no olvides cuál es el propósito que tú tienes, el propósito de vida que tú tienes cada día. Y no te olvides que eres luz. Y no te olvides, mi amado hermano, que tienes un compromiso con el Señor y contigo mismo en tanto eres hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes que la Biblia nos habla insistentemente de esta figura de ser luz? Mateo 5:16 dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvemos, vamos a decir, la luz, ¿no es cierto?, es para mostrar las obras de Dios, es para dar a conocer al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y fíjate qué relevante es este texto, porque significa que si tú no eres luz, eres tiniebla. Si tus obras, si tu accionar, si tu vida, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero si tu vida no es luz, es tiniebla. Y eso implica entonces que tú no has recibido, que no has tenido un encuentro verdadero con Jesús. Si tu vida no alumbra el caminar de otros, si tu vida no alumbra el camino y muestra a Cristo, entonces tu vida es tiniebla. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, cuando Dios está, hay luz y no hay tiniebla. Si Dios no está, entonces no hay luz y hay tinieblas. Hay oscuridad. No es menor el texto. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, la función tuya, el quehacer de tu vida, ¿no es cierto?, como hijo del Señor, Pablo le está diciendo a los filipenses, es que resplandezcan como luminares en el mundo, como luces, como luminarias, en medio de un mundo que está en oscuridad. La figura de la luz es permanente. En Primera de Juan ya lo vimos, en el Evangelio de Juan ya lo vimos cuando comenzamos a trabajarlo y a mirarlo y a revisarlo en las predicaciones. Y decía precisamente aquello. Decía que Jesús era Él la luz del mundo. Esta luz que nosotros hemos recibido y nos hemos convertido en depositario de ella. ¿Para qué? Para contar las obras del Señor. Para resplandecer en medio de nuestra sociedad. No para pasar desapercibido en medio de nuestra sociedad. ¿Sí? Es para que vean, se note a distancia dónde estamos nosotros. Pero cuando nos ven a nosotros, no es que vean a nuestras acciones, sino que ven a Jesús el Señor y las obras de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las noches ni de las tinieblas. El texto nos enseña, mis amados hermanos, y nos desafía en el día de hoy a ser hijos de la luz. A resplandecer en medio de este mundo que está en oscuridad.
A veces pasamos largo tiempo quejándonos de lo oscuro que está el mundo. Y pasamos largo tiempo haciendo cuestión de la oscuridad que hay en medio de nuestra sociedad. Y hablamos de los temas valóricos, y de los temas políticos, y de los temas sociales. Y a mí me parece muy bien que tengamos una idea y una posición respecto de aquello. Pero tiene que ser una posición que emana desde la palabra. Pero ¿sabes tú lo más interesante de todo esto? Es que tú tienes que aprender a darte cuenta que en medio de este mundo que está en esa condición, la única manera de que este mundo encuentre un cambio es que encuentre la luz, y eres tú quien hará resplandecer la luz en medio de esta oscuridad. No serán las leyes, no será la convención constitucional, no será más libertades políticas de derechos para los cristianos. No, no. No es de eso que estamos hablando. La luz que traerá oscuridad es Cristo en el corazón de las personas. Y tú y yo somos responsables de que eso ocurra. Fíjate, vamos a mirar entonces de qué forma nosotros podemos iluminar en medio de nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Lo primero es precisamente predicando el Evangelio. Si hay una forma en que podemos nosotros iluminar a nuestro alrededor, es predicando el Evangelio. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice el texto sagrado, mi amado hermano, entonces que nosotros como pueblo de Dios estamos dados y hemos sido entregados para hacer luz a las naciones. A eso nos ha llamado el Señor, a iluminar las comunidades en medio de donde nosotros estamos. Partiendo desde nuestro hogar, desde nuestro entorno, desde nuestro barrio, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo, la universidad, el liceo de los chicos, qué sé yo. Amado mío, ¿sabes qué? Si tú quieres de verdad reflejar que Cristo vive en ti, no es viniendo al templo necesariamente. Nos hemos dado cuenta en este año y medio que la iglesia y que el vivir la cristiandad no se vive en el templo. Entonces, ¿dónde se vive? Siendo luz en medio de nuestra sociedad. Isaías 42:6, quedándonos todavía en el Antiguo Testamento, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Insiste la palabra en esta figura varias veces de que nosotros, tú y yo, somos luz en medio de la oscuridad de nuestra sociedad. Y que la manera de iluminar es llevar el mensaje del Evangelio. La manera de iluminar es que, ¿no es cierto?, nuestra sociedad conozca de Cristo. Hechos 26, 17 y 18 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo haciendo defensa, ¿no es cierto?, de su ministerio, hablando del mensaje que Dios le había entregado, que Jesucristo le había entregado a él. Y dice, ¿cuál es mi labor? Llevar luz, compartir la palabra, hablar del Señor. Amada iglesia, ¿sabes qué? Hoy día tenemos que hacer, hoy día las formas cambiaron. Hoy día seguramente no es ni práctico, ni va a tener los efectos deseados hacer una campaña, ¿no es cierto?, a la antigua, como la hacíamos cuando éramos muchos de nosotros más jóvenes. Hoy día lo que más se necesita es la reunión en el grupo pequeño en el hogar, la reunión personal, el evangelio relacional que se llama. Da lo mismo la forma, mi amado hermano. Lo importante de esto es que tú hables de Cristo.
Y voy a ser insistente en esto, de lo que dije al comienzo. Porque si tú no eres luz, si tú no irradias luz predicando el Evangelio, entonces aún estás en tiniebla. Es decir, todavía no tienes un encuentro con Cristo. Y has tenido una religión por muchos años, pero aún tu vida está en oscuridad. Es relevante, y voy a confirmarte lo que te estoy diciendo con los textos que siguen. Muchos textos para el día de hoy, porque es muy fácil encontrar estos textos en la Biblia que hablan de la luz. Pero es relevante, mi amado hermano, que si el Señor está en nosotros, podamos brillar para nuestra sociedad, para hacer luz que ilumina el camino de nuestra sociedad, del pueblo a nuestro alrededor. Si no brillo, estoy en oscuridad. Y si estoy en oscuridad, es porque Cristo no está en mi vida. Ahora, la predicación del Evangelio es solamente hablar de Cristo a voz en cuello. Te vuelvo a insistir, hoy en día es esencialmente relacional. Es que tú hablas. Pero te lo he dicho, y estas últimas predicaciones lo he dicho insistentemente, pero se trata de que tú entregues un mensaje donde no te vean a ti, donde vean a Cristo en ti. Pero tienes que hablar, tienes que atreverte a abrir la boca. Tienes que animarte a contar la palabra. Una manera de ocultar esta luz, ¿no es cierto?, tal como dice el texto que hemos leído, ¿no es cierto?, de cubrirla con una vasija o la pone debajo de la cama. Nadie que hace eso, ¿no es cierto?, con la luz, sino que la pone encima. Y una manera de ocultarla, ¿no es cierto?, es creer que solo se predicaba en la iglesia. Pero debemos y podemos predicar afuera. Y esa es la orden en realidad, más allá de nuestra iglesia. Se recuerda cuando estábamos presenciales, uno le decía, ven, te quiero invitar a la iglesia porque ahí en la iglesia vas a recibir un mensaje. No, pues ahora no se puede hacer eso. Y no se ha podido durante este año y medio. Y usted ha tenido la obligación de abrir su propia boca. Ya no puede decir, en la iglesia alguien te va a hablar del mensaje, sino que usted tiene que hacerse responsable del mensaje. Es usted quien tiene que iluminar en medio de la sociedad. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor dice y nos demanda y nos obliga a constituirnos en testigos de su palabra, para hacer luz en medio de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, en fin. Marcos 16:15 le dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, esta es una orden que hemos recibido. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, cuando la luz del Señor está en mí, ¿no es cierto?, la tengo que irradiar. ¿Cómo irradio esta luz? Bueno, se irradia a través de la predicación del Evangelio. Y vuelvo a la idea. Por lo tanto, si tú no predicas el Evangelio, es que no tienes nada que irradiar. O más bien, a lo mejor, tal vez, estás apagando esta luz y no la estás dejando brillar con un evangelio débil, a través de la tentación, con la cabida que le has dado al pecado en tu vida, con la falta de compromiso, con la falta de encuentro con Cristo. Mira, déjame caminar para allá. Lucas 8:18, ¿no es cierto?, dice, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, etcétera, etcétera, el resto del pasaje. Porque ¿sabes qué? No podemos predicar lo que nosotros queremos, sino lo que estamos escuchando. Pastor, ¿pero qué voy a decir? Bueno, lo que Dios te dice que tienes que decir. ¿Y dónde lo voy a escuchar? En la comunión permanente con el Padre. ¿Sí? ¿Y dónde se escucha a Dios? Ya te lo he dicho insistentemente estos últimos 3 años o 4 años. Lo escuchas en el lugar secreto, en el tiempo, en el cuarto especial, en la torre del vigía. Llámalo como quieras.
en tu tiempo a solas con Dios. En la comunión con Dios escuchamos la voz del Señor. Lo más precioso que un cristiano tiene no es su fe, ni su doctrina, no es su familia, no es su trabajo, no son sus logros. Lo más preciado que un cristiano tiene es su comunión con Dios. Porque en esa comunión con Dios escucho la voz de Dios. Y cuando escucho la voz de Dios, entonces sé lo que Dios me está diciendo, dónde debo ir, cómo debo hacerlo, la estrategia que tengo que utilizar para poder cumplir mi función. ¿Cuál? Iluminar el camino de los que van en oscuridad. Leyendo o releyendo, ¿no es cierto?, los textos de Samuel, me daba gusto como veía la vida de David. Y David le decía al Señor, Señor, ¿debo pelear esta batalla? Y el Señor a veces le decía, sí. Bueno, ¿y cómo lo hago? Vas a hacerlo de esta manera. Y otras veces el Señor le decía, no, pero Señor, sí, no, esta pelea no la peleas. Y ok, él no iba a la pelea, y sus consejeros le decían, no, pero es que tenemos que ir, que somos mayores en número, que, en fin, como quiera que sea. Y el Señor dijo, pero el Señor me ha dicho que no lo haga. Y a veces una misma batalla la estaba peleando de frente, y de pronto el Señor le decía, ya, Señor, estoy perdiendo la batalla, ¿qué hago? Para, detente, anda por el lado, anda por el costado, anda por detrás. Y el Señor, en todas las ocasiones, dice, y el Señor le daba la victoria. Porque las batallas que peleamos para predicar el Evangelio, para escuchar la voz de Dios, las victorias siempre son del Padre, nunca son nuestras. Entonces, mi amado hermano, ¿sabes qué? En este tiempo tan especial, precisamente cuando hablamos del proceso de emancipación que tuvo el país, ¿no es cierto?, de la corona española, para traer libertad a quienes vivían en esta nación, me parece oportuno entregarte esta palabra de parte del Señor, que tú tienes que hoy día ser luz para traer la verdadera libertad al corazón de las personas, la libertad que Cristo da, la libertad que el Señor entrega, la libertad de romper, ¿no?, el yugo de la esclavitud del pecado. Tú tienes, mi amado hermano, tienes esta obligación. Lo más preciado, vuelvo a decirte, para ti tiene que ser tu comunión con el Señor, porque allí escucharás la voz de Dios, que te señalará el camino, la ocasión y los tiempos, las formas y estrategias para hacer luz en medio de las tinieblas. La exposición continua y permanente a la presencia de Dios te ayudará aún a hacer brillar tu vida. Cuando tu vida está en la presencia permanente de Dios, tu vida brillará por ese solo hecho. Porque vives, porque disfrutas, porque respiras a Cristo. Te sale por los poros. 3 ejemplos de esto que te estoy diciendo. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y habiendo estado largo tiempo ahí en la presencia de Dios Padre. En Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor Jesucristo en la presencia de su Padre. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel que obviamente resplandecía, hablando de Esteban, contemplando la presencia de Dios. Cuando pasamos largo tiempo en la presencia de Dios, inevitablemente nuestras vidas resplandecerán para Cristo. Es inevitable. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos? Y sabes tú, mi amado, se nota cuando la persona no está en comunión con Dios. Su rostro, su vida ya no brilla.
Y lo peor aún, la comunidad a nuestro alrededor, la gente que nos rodea, lo nota muy, muy bien. Así es. La gente se da cuenta de inmediato cuando no estamos en comunión con Dios. No sale Cristo por los poros. ¿Sí? Hablamos en evangélico muchas veces, pero no brillamos en Cristo para que la gente vea a Cristo en nosotros. 1 Samuel 20:13 nos cuenta el relato de un diálogo que hay entre David y Jonatán. Pero Jonatán hace una referencia a su padre. Y esto es lo interesante. Dice, pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo en pasado con mi padre. Jonatán dice, es claro que la vida de mi padre, aún siendo el rey y siendo mi padre, ya no tiene la presencia de Dios en su ser. Yo creo que una de las cosas que más tememos los padres es al juicio de sus hijos. Y no me gustaría que un día un hijo mío me dijera, Padre, ya no veo que Cristo está contigo. Ya no veo que la luz de Dios esté en tu ser. Veo en ti rabia, pecado, orgullo, vanidad o lo que fuera. Cuando no pasamos tiempo con Cristo, no vamos a tener la luz de Cristo. Si no tenemos la luz de Cristo, nos vamos a iluminar. Cuando no pasamos tiempo buscando el rostro de Cristo, no vamos a escuchar su voz. Y si no escuchamos su voz, entonces no tenemos que decirle a los demás, ni sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Te lo he dicho y te lo repito. Vuélvete a Cristo si estás en pecado. Busca su rostro en oración, meditación, reflexión, en la lectura de su palabra, en la adoración a través de la alabanza, del culto, etc. Y disponte a escuchar su voz, que te señalará lo que tienes que hacer, que te indicará el camino que tienes que transitar, que te dirá las formas que debes utilizar y cómo te debes comportar. Así que, mi amado hermano, esto es relevante, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios para caminar por donde Él quiere que nosotros transitemos. Pero si usted no se expone al Señor, si usted no pasa tiempo delante de Dios, entonces también se notará. Fui tajante al inicio y te dije, una vida que no resplandece es una vida que no tiene a Cristo en su corazón. Y ahora te he dicho, se resplandece predicando el Evangelio. Si tú no has predicado el Evangelio, no estás resplandeciendo, te estás apagando. ¿Sí? Y el Señor es bien claro, o resplandecemos luz o es tiniebla. No hay espacio para grises en el Señor. Así es que la primera manera de iluminar es a través de la predicación. Pero hay una segunda manera de reflejar a Cristo. Y es a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Sí? Dice, andad por lo tanto como hijos de luz. Ahora que Cristo está en ti, vive una vida conforme a la luz de Cristo. Por antonomasia, al contrario, ¿no es cierto? Si tú no andas como hijo de luz, entonces es porque
la luz del Señor no está en ti. Dice, en otro tiempo estabas en tiniebla, pero ahora como la luz de Cristo está en ti, anda, vive, da testimonio, ¿no es cierto?, en tu día a día de la luz de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, ninguno que tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo, vive una vida de testimonio. Sé ejemplo en qué cosa, en palabras, en lo que tú dices, en tus conductas, en tu manera de amar o de relacionarte con los demás, en tu espiritualidad, en una fe, ¿no es cierto?, propia de un hijo del Señor, y en pureza que tiene que ver esencialmente con tu vida sexual. No se me equivoque en la interpretación de este texto. Está hablando de la vida sexual de un joven soltero, de una señorita soltera, de un matrimonio. Recuerda que la Biblia insiste que el lecho tiene que ser sin mancilla, etc. Insistentemente nos habla de la necesidad que el cristiano tenga una vida que tenga una sexualidad sana conforme al propósito de Dios. Eso también hace brillar a Cristo. Tu espiritualidad que sea conforme a lo mismo. Tu experiencia de fe, ¿no es cierto?, sea conforme a lo que Dios demanda de tu propia vida. Tu palabra y tus conductas, por cierto. Amada iglesia, sabes que en esta ocasión te quiero llevar a la reflexión, te quiero hacer pensar respecto de tu propia vida. Te lo estoy poniendo como un espejo para que tú te puedas mirar y decir si de verdad estoy o no yo en la palabra del Señor, si mi vida está de acuerdo a lo que Dios está demandando de mí. Si mis conductas, si mi acción, si mi espiritualidad, si mi manera de creer y aún mi intimidad sexual, si todo eso es una vida de testimonio para la gloria del Padre. Que tu conducta, que tu testimonio hable, refleje a Cristo, sea una luz para los demás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice Pablo, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que Dios cumpla su propósito en ti, dice Pablo, estoy orando para aquello. Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que Dios pueda cumplir todo su propósito en tu vida a través de tu testimonio. Y tienes que preguntarte, mi amado, domingo tras domingo, llevo varias semanas haciendo exactamente el mismo ejercicio, confrontándote con la palabra, confrontándote con tu propia realidad, con tu propia experiencia de fe, respecto del Señor, porque quiero que te mires. Sabes que nos quedan pocas semanas para a lo mejor volver de manera presencial, aunque sea por grupos y de manera de semana por medio, de manera intermitente. Nos quedan pocas semanas para aquello. Pero cuando volvamos, amada iglesia, yo quiero pedirte que vuelvas con una convicción del trato de Dios en tu vida. Que te miraste al espejo de la palabra del Señor, que te miraste a la luz de Cristo y te estás preguntando, en razón de lo que hoy día estoy predicando, que te estás preguntando si tu vida de verdad está iluminando. Y si tu vida ilumina a través de la predicación, a través y a través del testimonio. Si tu vida ilumina el caminar de otros, o simplemente pasa de manera desapercibida. Porque así como la vida ilumina, ¿no es cierto?, o el testimonio ilumina para salvación, el mal testimonio también afecta el Evangelio de Cristo, y de esto conocemos bastante. Según de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vosotros sois cartas abiertas, dice la palabra. Amado hermano, tú no puedes ocultarte en medio del mundo. Lo que sí puede ocurrir es que no ilumines en medio del mundo, pero no te puedes ocultar. Y entonces si no iluminas, estás trayendo tiniebla.
Te estás sumando a la tiniebla del mundo. Con relativismo, con pecado en tu corazón, con una vida, con una experiencia de fe superficial, no profunda, sin exposición permanente a la palabra de Dios, sin escuchar la voz de Dios. La semana pasada o antepasada te pregunté cuándo había sido la última vez que habías tenido un rema de Dios, una palabra direccional, motivacional, profunda a tu vida de parte de Dios. ¿Cuándo había sido la última vez? Te pregunto, ¿cuándo es la última vez que escuchaste al Señor? Es importante, porque el testimonio afecta. Y el silencio es también mal testimonio. Hay pastores que yo me porto bien, yo no digo garabatos, yo no tomo, yo trato de no hacer nada incorrecto. Perfecto, me parece. Simplemente eres un hombre invisible, pasas desapercibido. Porque tu testimonio no solamente tiene que ver con tener acciones, sino que tu testimonio tiene que ver con... tiene que brillar, tiene que hacerse notar en medio de la comunidad. Pero no para que me vean a mí, sino para que vean el camino a Cristo. Como te conté en la ilustración que puse al iniciar esta predicación. Lucas 8:18 nos da la clave de la verdadera prosperidad, del verdadero camino del Hijo del Señor. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, mira mi amado hermano, si tú no eres luz, y una luz que escucha la voz del Señor, entonces no tienes nada. Esta parábola es bastante fuerte, porque nos obliga a pensar y nos tiene que hacer reflexionar en qué y en quiénes somos delante del Señor. Y aquí está la clave: escuchar, obedecer y compartir el mensaje. Escucho la voz de Dios, obedezco a la voz del Señor y comparto el mensaje de Cristo con otros. Marcos 4:24 le dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. El oír a Dios es relevante. Te he dicho que es tremendamente importante volverte de tus pecados. Te he dicho que es significativo buscar el rostro de Dios, y te he dicho que es a través de toda la serie de ejercicios espirituales, no de solamente palabras de intenciones, sino con acciones concretas. Y lo tercero es aprender a escuchar a Dios, oír la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz del Señor, entonces sabrás lo que Dios quiere de tu vida. Cuando te expones a la presencia de Dios, cuando estás permanentemente delante del Señor, vas a aprender a escuchar, a distinguir la voz de Dios. Y entonces cuando escuchas y cuando distingues la voz de Dios en medio de donde tú te encuentras, vas a saber qué hacer, cómo comportarte y de qué manera vivir. A manera de conclusión te digo, ser luz del mundo, como nos indica el Señor, nos habla de escuchar, de obedecer y de compartir. Ser luz del mundo, como nos indica el Señor, nos señala la idea de marcar el camino a otros. Ser luz del mundo en medio de nuestra sociedad en el día de hoy es tener un testimonio de vida que alumbra a los demás sin mirarnos a nosotros. Ser luz del mundo en el día de hoy, mi amado hermano, necesariamente nos habla de iluminar el camino. Te vuelvo a contar la historia que conté al principio, la ilustración. Se cuenta la historia de un hombre viejo que caminaba por las calles de la ciudad que él conocía e iba con una lámpara, y alguien le pregunta, ¿por qué vas con esta lámpara si eres ciego y tú conoces el camino? Y le dijo, lo hago para que los demás vean el camino.
Tú, mi amado hermano, no necesitas de esta luz porque tú tienes la luz de Cristo, sino que tú eres es el que le indica el camino a otros. Y ser la luz del mundo en el día de hoy es para iluminar las obras. Mira, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz, para que los otros vean la luz. Cuando la gente se cruza en tu camino, y te estoy hablando de aquellos que están cerca tuyo, a los que te conocen por nombre y apellido, saben exactamente quién tú eres, cuando te miran, ¿ven luz o ven oscuridad? ¿O ven una luz tan tenue porque se está apagando con la oscuridad del pecado, de la liviandad, de la ligereza, del dogmatismo religioso también, por cierto? ¿Qué ve la gente? Oro al Señor para que quienes nos rodean, a nuestro alrededor, esas personas puedan ver la luz de Cristo y un camino que se les señala por donde deben transitar. Que Dios les guarde, que el Señor les anime y que el Señor los haga reflexionar. A un llamado en esta mañana para que tú te mires en esta palabra predicada a través de la Biblia y puedas preguntarte, Señor, ¿estoy siendo luz en medio de quienes me rodean? Que señale el camino. ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy escuchando tu voz? Tú tienes que responder. Y en razón de tu respuesta serán las acciones que tienes que tomar. Un abrazo fraterno, muchas bendiciones. Que el Señor te lleve a una reflexión más profunda y personal respecto de tu propia relación con Cristo y tu vida de fe en tanto estamos en este mundo. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida
sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy bien, mis hermanos, hemos alabado, hemos cantado al Señor, hemos escuchado su palabra, hemos orado y estamos llegando al final de nuestro culto. Agradecemos al Señor por todos los que se han dado cita. Les bendigo, mis hermanos, en esta hora en el nombre del Señor y ruego al Padre porque Él pueda estar con ustedes en el resto de este día y en toda la semana. Sabemos que Él nos ama y podemos confiar. Él es un Dios vivo, confiable, nunca cambia. Así que agradecemos por eso. Vamos a orar y esperamos podernos ver pronto presencialmente, que es lo que más anhelamos, ¿verdad? Sí, les agradezco, les envío un saludo a cada uno de ustedes con mucho afecto, con mucho amor. Que el Señor Jesús pone en mi corazón. Gracias, amado Padre Celestial, te damos. Estamos llegando a la parte final de este culto dirigido a ti. Esperamos que cada una de las cosas que se hayan hecho aquí sean, Señor, agradables a ti. Gracias, Padre Santo, por permitirnos este día y porque nosotros podemos disfrutar de él también y disfrutar de tu presencia. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Entregamos este día ante ti y a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La honra y la gloria para el Señor. Nos vemos, mis hermanos. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus